sea, en realidad lo que está esperando un funcionario que va a revisar tu convocatoria es ver un proyecto tan claro, tan específico, tan bien estructurado, que lo único que le hace falta a ese proyecto es tener recurso económico. Y si no lo tienes así de claro en el proyecto, entonces pasas a ser de los que quedan desechados. No le entran a la parte de la formalidad. ¿Qué quiere decir? Que para empezar tú a aplicar una convocatoria, lo primero que tienes que estar es... Entonces muchas de las personas que quieren aplicar a estas convocatorias quedan fuera simplemente por ese trámite. El segundo, yo te podría decir que es... ¿Qué elementos consideras puntualmente que no deberían faltar? Mira, ¿Cuál consideras que es el error más común al momento de leer estas convocatorias? Por ese detallito tan pequeño, luego no entran los proyectos. ¿Tú qué le recomendarías tener listo como primer paso? Si esta semana lo primerito que tendría que hacer es... Y lo segundo que le recomendaría a esta persona que nunca ha aplicado es, y se lo puedo decir directamente, es... Pues bienvenidos a otra charla con especialistas del ecosistema de entretenimiento. En este caso, una de las inquietudes era que existen un montón de estímulos para la creación artística, pero pues en muchos casos los propios artistas o los propios involucrados pues no saben que existen. Por eso es que hemos invitado a Ricardo Pérez, quien desde hace muchos años pues ya prácticamente se ha vuelto especialista en este tipo de mecanismos de apoyo para artistas, no desde una institución propiamente, sino como integrante de un montón de proyectos artísticos en donde pues ha podido aprender muchísimo sobre cómo funciona, sobre qué hacer, pero sobre todo qué no hacer al momento de aplicar a estos estímulos. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y será un placer compartir con todo tu auditorio pues, la información que hemos recabado durante estos años de experiencia que, bueno, nos ha costado sudor, sangre y estrés y todo lo que te puedas imaginar. De que existen apoyos, existen, solo luego es también muy bien sabido que se desaprovechan. ¿Esto tú consideras que es porque los artistas no saben que existen, porque no saben aplicar o qué es lo que falta? Tiene que ver con dos factores específicamente. La primera es, y la más importante, es que muchos de los artistas en México no le entran a la parte de la formalidad. ¿Qué quiere decir? Que para empezar tú a aplicar una convocatoria, lo primero que tienes que estar es dado de alta en el SAT como artista o técnico independiente. Entonces muchas de las personas que quieren aplicar a estas convocatorias quedan fuera simplemente por ese trámite. Entonces ahí es en donde tenemos uno de los grandes problemas, ¿no? La formalidad. Y el segundo, yo te podría decir que es, no es tanto que no apliquen, sino que les cuesta trabajo estructurar los proyectos al momento de aplicar. En algunas charlas con algunas personas de las que se encargan de revisar las convocatorias, siempre sale esta cuestión de, es que siempre se le dan los apoyos a los mismos artistas, ¿no? Pero es muy claro, los mismos artistas saben cómo hacer sus carpetas y saben cómo presentar proyectos. Me ha tocado a veces ser jurado de convocatorias y cuando tú ves un proyecto que tiene muy buenas intenciones, mal estructurado, mal planteado, mal realizado, pues terminas decantándote por la persona que siempre hace buenos proyectos, aunque siempre sean los mismos. Y con personas que son radicales, que dicen, no, los apoyos tienen que ir para diferentes personas y al final terminas tú encasillado en no poder hacer apoyos a otras personas porque no están dados de alta o porque al momento de aplicar en su proyecto les faltan cosas muy básicas. Que esto, a final de cuentas, la presentación del proyecto también habla de qué también estructurado está incluso la compañía y el grupo. Entonces, sí que es un buen indicador cómo es que lo presentan. Sí, claro, o sea, la presentación lo es todo. Tienes que tener tú muy claro qué es lo que quieres realizar en un proyecto, cómo lo vas a estructurar y cómo lo vas a presentar. O sea, en realidad lo que está esperando un funcionario que va a revisar tu convocatoria es ver un proyecto tan claro, tan específico, tan bien estructurado, que lo único que le hace falta a ese proyecto es tener recurso económico.
pero ya tienes claro el director, el vestuarista, la iluminación, cómo va a ser el dispositivo escénico, cómo se van en dónde se van a realizar las temporadas, por qué vas a utilizar un teatro, por qué vas a utilizar un foro al aire libre. O sea, ya lo tienes tan claro que lo único que te hace falta es el dinero. Y si no lo tienes así de claro en el proyecto, entonces pasas a ser de los que quedan desechados. Para empezar, ¿en dónde buscamos? ¿En dónde las encontramos? Sí, normalmente lo que yo les recomiendo a las personas que quieren un estímulo financiero o económico es acercarse a la Secretaría de Cultura de su estado, es a la estatal y a las municipales. Entonces, primero que nada son secretarías de cultura municipal y estatal. Segundo, hay que ir a las cuestiones federales. Es decir, en la federación tenemos el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es el INBA, que ellos son los que también generan convocatorias de programación y de producción, y tenemos los estímulos fiscales de EFIARTES, que también los maneja el INBA. Es decir, sí hay convocatorias, casi todas están centralizadas tanto en la Secretaría de Cultura federal, estatal, municipal y en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esos son como los más importantes. De vez en cuando salen algunas convocatorias que son también artísticas, que las apoya el Instituto de la Mujer o las apoya el Instituto de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero esas sí hay que estarlas cazando, esas son un poquito más difíciles de encontrar. Sin duda hay oferta, solo hay que saber en dónde buscarla y pues ya vimos que hay incluso en diferentes niveles de gobierno. Y también están las convocatorias que son de contenidos que lo maneja la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que hace su convocatoria de escenia para tener programación en sus teatros. Entonces, es más que nada acercarse a los institutos de cultura en todos los niveles, siempre y cuando estén trabajando con recursos públicos. Depende entonces también qué es lo que quieras, si quieres recursos o si quieres que te programen en un espacio. Es también como tener un objetivo bien claro para saber qué buscar y en dónde buscar. Sí, exacto. Están las convocatorias de producción, que son las que te dan recursos para producción, para generar obras nuevas. Están las convocatorias de programación, que te dan los espacios, que en este caso también el Ayuntamiento de Guadalajara sacó una hace unas semanas, que fue para el Teatro Torres Bodet y el Arba. Y están las convocatorias de circulación, que son apoyos para estudios en el extranjero, y también los apoyos para que la obra que ya tienes producida pueda tener alguna gira o circular. Normalmente es nacional. Y hay algunas otras convocatorias que son justo para traslados. Si tú tienes una invitación por parte de alguna institución cultural, entonces puedes aplicar, por ejemplo, la Secretaría de Cultura tiene Proyecta Traslados, que es específicamente para que una obra de arte o una obra de teatro, de literatura, pueda circular al extranjero. O puede ser también al interior del país. Entonces, existen también dentro de estas categorías convocatorias específicas según la disciplina, o muchas de estas pueden ser multidisciplinarias. Normalmente las convocatorias son, como son del Instituto de Cultura o de la Secretaría de Cultura, están abiertas para todas las artes. O sea, la misma Proyecta Producción es para teatro, para danza, para literatura, para música. EFIARTES se divide en EFITEATRO, EFIDANZA, hay un EFICINE que no es de EFIARTES, pero trabaja también en el mismo sentido. Y también está para artes plásticas, que es para generar exposiciones. Entonces, la vía es estarlas cazando. ¿No existen como boletines o canales de comunicación en donde de manera periódica puedas enterarte de esto? ¿Es parte del reto estarlas buscando? Es parte del reto. Más que nada es informarte cuáles son las convocatorias, y normalmente su apertura es anual y es casi siempre en la misma temporalidad. Por ejemplo, EFIARTE siempre abre en el primer semestre del año. Este año abrió en febrero, cerró en marzo. Pero siempre sabemos que cada año con año va a estar abriendo entre febrero y marzo. Y varían un poco las fechas dependiendo de cómo están las instituciones ejerciendo su presupuesto. Tiene que ver con una cuestión de presupuesto anual. Las instituciones de cultura hacen un presupuesto anual
lo mandan en agosto del año anterior y pueden empezar a ejercerlo a partir de febrero o marzo del año entrante, dependiendo cómo les caiga el recurso de la federación o del estado. Entonces, eso es lo que muchas veces da la pauta para saber en qué fecha salen. No hay una fecha como tal establecida. Y yo lo que recomiendo es que siempre sigan las redes sociales de estas instituciones de cultura, porque ahí es en donde siempre ponen la publicación. Digamos que como primer paso, primero tener muy claro cuál es tu objetivo. Es decir, ¿quieres hacer un traslado? ¿Quieres financiamiento para tu proyecto? Dependiendo de eso, buscas la convocatoria que más se ajuste a este objetivo y luego pues es únicamente tenerla como identificada para cuando llegue la temporalidad estar listos, ¿no? Hacer la aplicación, exacto. Y Los tiempos de aplicación no son muy amplios, ¿eh? Casi siempre te dan 30 días para poder hacer la aplicación y en algunas de artes plásticas hasta son 10 días de aplicación. ¿Por qué? Porque se supone que ya la obra ya la tienes realizada. Entonces la aplicación debe ser es para exposición, es un poco más rápida, ¿no? Y lo primero que nada, o sea, además de seguir las redes, es lo que decíamos en un principio. Darse de alta en Hacienda, ponerse como artista y técnico independiente y tener muy claro, tener todos tus documentos en regla. Es decir, que no tengas problemas de la 32D, que es la opinión de cumplimiento, que tu constancia de situación fiscal esté actualizada, que tengas tu currículum actualizado con documentos probatorios. Es decir, si ya te van a pedir siempre que tengas una historia o un currículum, y para eso necesitas tener documentos probatorios. Entonces, si tienes tus programas de mano, si tienes tus pósters, si tienes todo, tenerlo en una carpetita en donde estén completamente ordenados por fecha, por tiempo, para que entonces cuando te toque mandar tus documentos probatorios, solamente necesites copiar y pegar. O sea, como artistas sí tenemos esa obligación, estar muy bien en el SAT y nuestros documentos, ya sea probatorios o ya sea reconocimientos que tengamos, tenerlos siempre muy bien ubicados en la computadora o ubicados para nada más escanearlos o lo que quieras, pero sí tenerlos a la mano, porque de pronto estás haciendo una convocatoria y vas a la mitad del trabajo o ya estás por terminar y, oye, ¿qué crees? Mi firma electrónica no está actualizada. Pues pelas, pues se quedas fuera. Claro. O ¿sabes qué? Mi opinión del cumplimiento es negativa. Pues estás fuera. O sea, ¿por qué? Porque te van a pedir que tengas todos estos documentos previos a la aplicación. Entonces, recapitulando, si mañana saliera la oportunidad de aplicar a una convocatoria, lo que hay que tener listo es estar al corriente en el SAT, tener documentos probatorios, sobre todo si ya presentaste esta puesta en escena, ¿qué tipo de soportes recomendarías tener ya listos? Si va a ser una puesta en escena que va a ser de nueva producción, tendrías que tener todo tu proyecto previamente armado o una carpeta que vayas a presentar que sea muy sólida. Y si va a ser un proyecto de circulación, que ya lo presentaste anteriormente, sí tienes que tener una carpeta de este proyecto, una ficha técnica, un video de buena calidad a una o a varias cámaras y con buen sonido, fotografías, notas de prensa, o sea, un book de prensa de lo que hiciste anteriormente, reportes de taquilla, todo lo que tú puedas aportar para decirles mi proyecto es un proyecto viable, es un proyecto exitoso y si el Conjunto Santander lo toma y lo programa en la sala 2, van a llegar más de 400, 500 personas. Porque si tú tienes una taquilla de 80 personas y pides la sala 2, pues lo va a ver la programadora y va a decir, pues no, ¿sabes qué? Si vas con 80 personas, te mando a la sala 4, ¿no? O sea, tiene que ser también, lo que solicites en las convocatorias tiene que ser congruente con lo que el proyecto es. No vas a pedir el teatro degollado para presentar un monólogo que se ha dado, pues, pero son como muy específicos, ¿no? O sea, cuando el monólogo tiene 300, 400 representaciones y llena con 600, 800 personas el teatro, ¿no? Así sí. Pero si traes un monólogo que es un solo actor y tienes taquillas de 60 personas, pues no te va a dar el programador el espacio, ¿no? Tiene que ser, siempre tiene que haber congruencia entre lo que se está solicitando con lo que se está presentando como proyecto. ¿Tú cómo recomendarías para quien nunca ha hecho este dossier y este portafolio, qué elementos consideras puntualmente que no deberían faltar para este Mira, dossier?
Eh, para que no falten para el dossier, sí tienes que tener una buena calidad en tu carpeta. Es decir, si tú no tienes la oportunidad de contratar un diseñador, hay muchas herramientas actualmente en donde tú puedes hacerte una presentación de PowerPoint, un Canva, una hoja membretada que le dé personalidad a lo que estás presentando, ¿no? Entonces, primero que nada, tiene que haber una presentación digna de tu proyecto. ¿Por qué? Porque a razón de lo que tú presentes va a ser de cómo se le quede en la mente al programador que lo está viendo o a la persona o al curador que está dictaminando la convocatoria, ¿no? Probablemente ese programador, ese curador va a recibir 30, 50, 200 carpetas. Y si él ve solamente hojitas blancas, pues recibió 800 hojitas blancas, ¿no? Claro. Pero si tú le logras poner un logo o un color o algo así, puede que eso te sirva. Ay, híjole, la carpeta de la fotito de la niña. Yo me acuerdo que ese era un buen proyecto, ¿no? Y de ahí empiezas tú a llamar el ojo o la atención de las personas que están revisándolo, ¿no? Entonces, primero que nada, buena presentación. Obviamente esto incluye ortografía, y un buen layout de la información que vas a presentar. Segundo, la información. La información tiene que ser muy concreta, tiene que ser muy específica y muy clara. O sea, dejémonos de lado estas cuestiones de la redundancia. Eso lo podemos utilizar en una justificación de dirección, una justificación así, pero en la carpeta del proyecto tienes que ser muy claro. Yo quiero 12 fechas, yo quiero 600,000 pesos, yo quiero 200,000 pesos porque voy a hacer este proyecto. Muy, muy claro. Ahí sí la persona que está haciendo el proyecto, el director, el productor ejecutivo, el productor general, tienen que pensar la pertinencia de realizar el proyecto en el espacio en donde lo están presentando. Es decir, el espacio me refiero al foro y también me refiero como a la Secretaría de Cultura en donde se está presentando o al Instituto de Cultura, ¿no? Si yo llevo una carpeta en donde quiero presentar danza contemporánea, pues no la voy a llevar al ballet folclórico de la UDG, ¿no? O sea, tiene que tener todo congruencia en donde se está presentando. Y como te decía, la persona que vaya a presentar el proyecto tiene que realizarlo de una manera clara, específica y entender que la persona que te va a revisar tiene que de las primeras líneas de tu proyecto enterarse qué es lo que tiene, de qué va el proyecto. Es como este famoso pitch de elevador, ¿no? Tienes 12 segundos, tienes 13 segundos para lanzarle a una persona que te va a dar dinero tu pitch y tienes que hacer que quede en la mente de la persona que lo está leyendo. Y por lo mismo que ya te decía, va a leer 30, 40, 50 proyectos. Entonces tienes que, en las primeras líneas que tienes al frente de ti, capturar la atención de la persona que te está leyendo. ¿Qué tan importante es saber leer estos documentos precisamente para que tu proyecto no sea descartado por no poner atención a algo de las letras chiquitas? ¿Tú cuál consideras que es el error más común al momento de leer estas convocatorias de puntos a los que generalmente no le ponen atención, pero que sí que son muy importantes? Y que luego, por ese detallito tan pequeño, luego no entran los proyectos o son descartados. La comprensión y el orden. Tú tienes que leer la convocatoria las veces que sea necesaria y yo te recomiendo que tomes la convocatoria, copies los puntos y empieces a desarrollar tu convocatoria o tu carpeta a partir de los puntos que copiaste y pegaste en otro documento. O sea, si te dice número 1, constancia de citación fiscal, número 2, identificación oficial, número 3, opinión del cumplimiento, lo pones en ese orden. 1, 2 y 3, ¿no? No lo vas a cambiar, no lo vas a meter ahí. Ah, es que lo eché ahí en la carpeta a ver si estaba. Porque va a llegar el dictaminador. Normalmente en algunos de los proyectos hay 2 fases de dictaminación. La primera es la fase técnica y la segunda ya es la fase administrativa. A veces cambia primero la administrativa, luego la técnica, es dependiendo de lo que sea. A la administrativa significa que tú estás cumpliendo todos los requisitos que te solicitaron.
Y la técnica es que cumplas con los objetivos que está solicitando la convocatoria. La técnica ya es más como la justificación de la obra de teatro, la puesta en escena, la temporalidad, ¿no? La técnica, la administrativa es muy clara. Si pusiste tu identificación, si tú pusiste tu constancia, si pusiste o sea, si tienes todos los documentos para poder aplicar. Y siempre tienes que ir con eso, o sea, muchas de las convocatorias, al final de la convocatoria traen un checklist para que tú revises si tienes todos los documentos. Y algo súper importante, si tú tienes duda en cualquier convocatoria en la que te vayas a acercar, los funcionarios tienen la obligación de tomarte una llamada o responderte un correo electrónico y responder todas las dudas que sean necesarias. Eso es muy importante. Es decir, si yo de pronto no sé qué es una 32D, yo puedo tomar el teléfono, llamar a la línea de Cultura Jalisco o presentarme en las oficinas de Cultura Jalisco e ir a la oficina de Proyecta o de la dependencia involucrada y decirles, oigan, tengo dudas de esto. Muchas de las convocatorias hacen conferencias y hacen también orientación específica. Generan foros para que la gente pueda ir, preguntar o estar de manera virtual o mandar correos electrónicos. Pero es muy importante que todas las dudas que tengamos se pueden presentar ante las instituciones y tienen la obligación, al momento de estar haciéndolo con recurso público, de contestarte todas las dudas que puedas tener. Entonces, si tú tienes dudas, si tú no sabes, si tú crees que, manda un correo y pregunta. Levanta el teléfono, llama y pregunta. Muchas hasta tienen WhatsApp. Manda un WhatsApp y pregunta. No te quedes con la duda. Porque después estas dudas se convierten en faltas administrativas y quedas fuera. Entonces sí, si tienes cualquier duda, la obligación es pregunta. Pregunta con tiempo, pregunta con claridad. Con tiempo me refiero a que una semana antes del cierre de la convocatoria no te van a contestar, ni 3 días antes. Pero por eso las convocatorias siempre tienen una temporalidad de 1 mes o más. Entonces siempre al mes tú lees la convocatoria y si tienes dudas, mandas tus preguntas. Que idealmente si ya tienen preparado todos estos documentos que tú nos adelantas que siempre hay que tener, pues no les debería tomar tanto tiempo llenarla. Digo, que también entiendo que llenar una convocatoria tampoco es tan sencillo, es decir, no se llena en 5 minutos. No se llena en 5 minutos. Aquí podemos ir, por ejemplo, a las convocatorias del Instituto Nacional de Bellas Artes. Son plataformas en línea que son muy amigables. Entonces, en menos de 4 días tú puedes tener tu convocatoria lista. Ok. Es un proceso incluso de varios días. No, claro. O sea, y si hablamos de FIARTES, un FIARTES, personalmente, si yo no empiezo a hacer una aplicación de FIARTES con 3 meses de anticipación, yo no hago esa aplicación. O sea, más que nada es tener el tiempo. Tú ya sabes que FIARTES va a salir en febrero y va a cerrar en marzo. Vas a tener 1 mes para hacerlo. Pero si tú ya tienes un proyecto que quieres realizar, no te esperes a que abra la convocatoria. O sea, empieza a trabajarlo 6 meses antes, 8 meses antes. ¿Por qué? Porque así tú puedes estructurar tu proyecto con calma, puedes tener tu tiempo de reflexión. El director puede revisar las propuestas de los creativos, las puede rebotar, las puede cuestionar y le pueden dar una propuesta diferente, ¿no? Y entonces puedes generar un proyecto muchísimo más sólido. Pero si tú intentas aplicar en la última semana de cierre, pues es claro que no lo vas a lograr. Se me han acercado personas para decirme, oye, asesórame un FIARTES y asesoría, ni siquiera es que yo vaya a hacer la aplicación. Oye, ¿en qué proceso vas? Pues apenas voy a armar la carpeta. No, pues te agradezco mucho. Ya faltan 10 días para el cierre y ni te voy a meter en el estrés de que tú te pongas a intentar sacar una convocatoria que claramente no va a salir, ni tampoco yo me voy a meter en el estrés de que al final de cuentas tú me digas, no, pues es que no hiciste tu trabajo y no llegamos a la convocatoria. No, mejor, si no lo estás haciendo con el tiempo específico y debido, mejor ahí le dejamos y seguimos siendo amigos. A partir de esta información que tú tienes, ya más o menos vas teniendo una idea de qué tanto potencial tiene de entrar o no. ¿Cuáles tú consideras que son como estos criterios, incluso a nivel autocrítica, para saber si tu proyecto está listo para poder aspirar a alguna de estas convocatorias? Primero que nada, yo siempre les hago a los directores una pregunta muy específica.
es ¿cuál es la pertinencia de levantar este proyecto en esta ciudad, en este lugar, en este tiempo? Vamos a ponerlo más específico. ¿Cuál es la pertinencia de levantar Hamlet en Guadalajara en 2026? ¿Cómo va a dialogar con el público? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es a lo que quieres llegar? Hay muchos objetivos. Todos son válidos, cualquiera. A mí se me han acercado personas que me han dicho, quiero levantar este proyecto. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es la claridad? Yo no tengo un objetivo para el público. Yo quiero hacer un reto actoral entre un actor y una actriz porque nos vamos a partir la madre en escena. Y si la gente lo quiere ver, que lo vea. Ok, vamos a partir de que la fuerza de ese proyecto está en la parte actoral. Así levantamos y llegamos a Muestra Nacional de Teatro. Hay otros que me dicen, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Mi objetivo es hacer taquilla. Ok, si tu objetivo es hacer taquilla, entonces hagamos un estudio de mercado para ver qué es lo que la gente quiere consumir. Normalmente los apoyos gubernamentales no están tanto hacia los proyectos que quieren hacer taquilla, Claro. pero tienes que tener claro. O sea, tú no puedes presentar un proyecto que quiere hacer taquilla como un proyecto artístico. Entonces tienes que tener esa claridad, ¿no? Y la pertinencia, ¿para qué lo vas a levantar? Es que quiero que la gente se divierta mucho. Pues sí, pero para que la gente se divierta también están las redes sociales, hay otras cosas, está el stand-up comedy, hay muchas cosas que son diferentes, ¿no? Siempre hay que ser muy autocríticos y hacer ese ejercicio de verdad, de realmente cuestionarnos si lo que queremos hacer tiene una posibilidad de trascender, no solamente hacia nosotros, sino hacia el público. Es esa introspección, le llamo yo, el hacer este ejercicio de cómo, en si realmente el proyecto tiene una razón de ser o solamente lo quiero levantar porque a mí me gustó, ¿no? Claro, que también es el espíritu de las convocatorias, poder apoyar proyectos que tengan pues, un mayor alcance, que tengan un beneficio real para la población, para la comunidad, ¿no? Sí, es una trascendencia. Claro. Normalmente era muy del estilo de los 80s, del partido hegemónico, el decir que las puestas en escena tendrían que tener un objetivo claro hacia la educación o hacia la parte social. En este caso yo lo que te estoy diciendo es ten un objetivo hacia donde quieras, pero tenlo claro. Y si ese objetivo es claro para ti, vas a saber venderlo. Que mi objetivo es tener actrices que han dicho, yo quiero tener un monólogo porque así no quiero depender de nadie para trabajar y creo que mi trabajo es importante. Y hay un monólogo que tiene 700 representaciones que así nació. O sea, el decir, mi objetivo es hacer un monólogo que la gente se divierta, que tenga contenido social y que yo no dependa de nadie, de la agenda de otros actores para yo poderme mover. Y lleva 700 representaciones. ¿Cuál es este? Voy a estar ahí balconeando gente. No, está bien. Mejor lo dejamos ahí. Oye, tú precisamente que conoces tantos proyectos, ¿qué consideras que tienen en común estos proyectos pues, que ganan? O sea, los proyectos que sí son elegidos, ¿qué elementos comunes consideras que tienen a nivel, profesional, de estructura? Un estándar de calidad. Uh-huh. Es lo que te puedo decir. Tienen un estándar de calidad en donde la gente sabe que el proyecto que se va a realizar tiene buenos creativos que están apoyando el proyecto. Tiene buen elenco. O sea, tiene uno o dos nombres de personas que no necesariamente tienen que ser famosos, sino que por su trayectoria son muy sólidos en escena. O no tiene que ser simplemente en escena, sino que son sólidos en el ámbito en donde se van a presentar, ¿no? Cuando tú presentas un proyecto que tiene estas características, un buen elenco, buenos creativos, entonces ya empiezas a proyectar que el proyecto va a ser bueno. Valga la redundancia, pero sí, va a ser va a tener una buena proyección, ¿no?
es como buscar una manera de legitimarlo a partir de los colaboradores que tiene, tanto en la parte artística como en la parte técnica creativa, ¿correcto? Claro, exacto. ¿Cómo consideras que afectaría el no tener tanto una trayectoria? Es decir, grupos nuevos, grupos más emergentes, ¿podrían tener, digamos que las mismas oportunidades? Sí, siempre y cuando logren darle esta solidez al proyecto. Por ejemplo, hay grupos emergentes que han hecho propuestas en donde todos los actores son nuevos, son recién egresados, pero el director es de muy buena calidad. O sea, tienes un director con una amplia trayectoria. Y entonces eso le da solidez al proyecto. Que sí, se van a volver loquitos los nuevos egresados, pero el director les va a dar un punto de vista fuerte, ¿no? Creo que esto es lo que le da peso al proyecto. El que tú puedas tener un área que está comprobada su trabajo. No solamente hablo de dirección, o sea, puedes tener, me invitaron a trabajar en un proyecto en donde yo hice diseño de iluminación y también todos los actores eran nuevos, salvo uno, que era una trayectoria gigantesca, y la directora era una directora Nobel también. Pero entonces, o sea, aquí no tenemos un director con experiencia, pero tenemos un actor que les va a dar aplomo y que les puede dar ¿cómo se llama? Guía en lo que están trabajando. Ahora, no es necesario. Ellos pueden trabajar con un proyecto completamente hecho por recién regresados o por personas que ni siquiera son profesionales, siempre y cuando tengan un aplomo ahí. La primera dirección que yo hice, sin experiencia, con actores con poca trayectoria en aquel entonces, que ahorita ya son de gran trayectoria, yo metí en ese proyecto una asesoría en dirección. Y entonces teníamos en ese proyecto una asesoría en donde un director de gran renombre se acercaba al proyecto, lo veía, lo iba asesorando en el proceso. Entonces, no teníamos esa solidez, pero le dimos el aplomo con esta otra figura, que fue una asesoría de dirección. Y sí logramos generar un buen proyecto. ¿Cuál es el error más común que tú ves en los grupos o que participan por primera vez en una convocatoria? El error más común es no pasar la parte administrativa. O sea, el no integrar de manera correcta sus documentos. Y la segunda es tratar de venderse como algo que no son. Estuve asesorando un proyecto de una persona que es sobreviviente al cáncer. Y entonces cuando me entrega su justificación de proyecto, hablaba del método actoral y hablaba de llevar esta puesta en escena y confrontarla con otros textos clásicos y mil cosas que sonaban muy intelectuales, pero al mismo tiempo que sonaban muy intelectuales eran muy vacías. O sea, en realidad no me estaban dando la intención de por qué querían levantar este proyecto, ¿no? Y entonces yo me senté con el director y le dije, oye, cuando tú me citaste para ser productor general de tu proyecto, me dijiste que querías levantar este proyecto porque tú eres sobreviviente de cáncer y quieres hablar de tu experiencia a través de actores que también son sobrevivientes de cáncer. ¿Por qué no está en la justificación del proyecto? Es lo más importante. Claro. Es lo que me enamoró a mí para trabajar contigo y no está aquí. Digo, con esto si lo mandamos, no pasa, ¿eh? Entonces, ser muy honestos y entender lo que te decía, cuáles son los objetivos. Muy honestos en el sentido de decir, a mí me mueve hablar de este tema. Para mí, se me va la vida en decirle a la gente esto. Y entonces, a partir de que tú puedas estructurar esto en palabras, en una justificación, en un texto, y ser honesto con lo que tú estás buscando, vas a ser honesto a los ojos de la persona que lo está leyendo. A menos de que tengas un buen diseño, claro, no se les va a quedar nada. Entonces, qué importante. Una cosa es cómo lo comunicas a nivel estético, artístico, pero también debes de estar pensando que quien lo evalúa no necesariamente tiene esa sensibilidad. Más bien, lo que necesita es
poder leerlo claramente, entender claramente de qué se trata. Que luego, eso digo, también en el área de comunicación nos hemos topado con esas cosas. Cuando trabajamos con proyectos, al momento de que nos lo explican a las áreas de comunicación y marketing, es de una manera sumamente elevada, estética, bella, pero que no necesariamente podemos nosotros pues comunicar con claridad. Entonces, la claridad es algo que se valora muchísimo, sobre todo cuando lo pones en un proyecto sobre papel, ¿correcto? Y para poder participar a este tipo de estímulos. Exacto, es ser muy claro, muy objetivo, ser muy honesto con lo que estás presentando y con qué es lo que quieres llegar a tener. Yo les ponía siempre un ejemplo muy burdo, muy burdo, que hasta me choca, pero en los 90s había un comercial de 11 y 12 de Chespirito, en donde salía Chespirito y decía, esto es lo que vas a ver cuando vayas a ver la obra de teatro. Y eran 20 segundos de gente riéndose, nada más riéndose. Claro. Y decían, te esperamos en el teatro tal, punto. Ahí está. O sea, no te ponían ni de qué iba la obra, no te ponían ni quién era el dramaturgo, ni quién era el director, solamente te decía, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Es este, punto. Esto es lo que va a pasar si vas. Es muy burdo, no te estoy diciendo que lo utilices como para un proyecto, pero así de claro tiene que ser. Claro. O sea, tiene que ser muy sencillo de entender. Tiene que ser que no una persona que leyó teatro o que estudió artes escénicas, sino un funcionario, una secretaria de Secretaría de Cultura que tiene un nivel de estudios promedio en México, puede entender de qué va a ser tu proyecto. Claro. O sea, así de claro tiene que ser. Claro. Y sin dejar de lado esta parte tan importante, la parte presupuestal. ¿Cómo haces para construir un presupuesto que sea congruente? Por ejemplo, cuando son proyectos que no se han presentado y no tienes idea cuánto te van a costar, ¿qué recomiendas hacer? Ay, jole, es que, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. EFIARTES te pide un presupuesto detallado al centavo. O sea, ¿por qué razón? Porque tú estás pidiendo para tu proyecto, o sea, cuando tú vas a presentar una convocatoria, lo único que te tiene que hacer falta para presentar el proyecto es el dinero. Ya tienes que tener todo completamente rastreado. Ya tienes que saber cuánto te vas a gastar en técnicos, en vestuario, en zapatos, en cintas, cuánto te va a costar el prendedor que va a llevar Julieta en el hombro. O sea, ya tienes que tener al 100% ese análisis. Entonces, en cuestiones presupuestales, ahí sí no se vale decir, es que no sé cuánto me va a cobrar. Ya tienes que tener todo muy específico. Yo lo que les recomiendo a las personas que van a generar un presupuesto y que no tienen idea de cómo realizarlo es que vayan al Instituto Nacional de Bellas Artes y busquen tabuladores. Hay tabuladores que se manejan en donde te dicen cuánto tienes que pagarle a un actor que tiene tal trayectoria, a un director que tiene tal trayectoria, a un productor. Entonces busquen esos tabuladores. Y en cuestión de ya realización, sí tienen que hacer la chamba de irse o decirle al diseñador de vestuario, oye, cotízame. Y entonces te va a dar una cotización. Ahora, las cotizaciones que te den tienen que ser muy cercanas a lo que te vas a gastar, porque en EFIARTES te va a auditar el SAT. Entonces tienen que ser específicas. Sí, puedes llevar por ahí, vas a tener una fluctuación de ¿cómo se llama? De probablemente la inflación o cositas así, porque cambian los precios. Pero sí tienes que ser ya muy específico. Es decir, tú ya tienes que saber cuánto te van a costar los gastos operativos del teatro en el que te quieres presentar, cuánto te van a cobrar de horas extras, si vas a pagar taxis o no para los técnicos, si va a haber, ¿cómo se llama? ¿Cuánto te cuesta el salón de ensayos en donde vas a estar? ¿Cuánto te cuesta si les vas a dar una o dos clases de, no sé, capacitación en cuanto a cotidiáfonos, en cuanto a sonido, en cuanto a uso de micrófono? Sí tienes que tener ya todo completamente rastreado de principio a fin. ¿Cuánto te cuesta la utilería, la pistola falsa? ¿Quién te la va a hacer? ¿Por qué? Porque también estas convocatorias te piden las cotizaciones. Entonces, sí, en cuestión de presupuesto, primero, yo te diría, básate en los tabuladores del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora, esos tabuladores son tabuladores Ciudad de México. Muchas veces cambian, son más bajas en el interior de la República, en otros estados. Entonces, busca cuáles son no hay tarifarios, por así decirlo, sino que busca cuál es el estándar de pago
alrededor de tu estado, de tu lugar de origen. Si tú presentas una cuota de dirección de 100,000 pesos, que es un estándar que puedes pagar en Ciudad de México, y lo presentas en Guadalajara, estás desfasado, a menos que tengas una forma de tener, de cómo comprobar que la persona te está cobrando 100,000 pesos. Claro. Es decir, y esto ya va con la trayectoria, con los reconocimientos. Hay diseñadores de audio para puestas en escena que ya tienen 2, 3, 4 Arieles. Entonces, si normalmente tú le pagas 30, 40 mil pesos a un diseñador de audio, pues le pones el currículum. Esta persona tiene 4 Arieles de la Academia de Artes y una nominación al Oscar. Me cobra 100. Y por eso cobra eso, claro. Exacto. y la persona te debe dar una cotización y su currículum. Y así ya lo llevas. Pero sí, en cuestión de presupuesto, tienes que estar cerrado de arriba abajo. Finalmente, si un artista independiente de cualquier disciplina jamás ha aplicado a una convocatoria, ¿tú qué le recomendarías tener listo como primer paso? Si esta semana lo primerito que tendría que hacer es... Su currículum, sus documentos probatorios y revisar su situación ante el SAT. Eso es lo primero que le recomendaría. Y lo segundo que le recomendaría a esta persona que nunca ha aplicado es, y se lo puedo decir directamente, es, probablemente no te la vayas a ganar a la primera, pero también los funcionarios tienen la obligación de entregarte retroalimentación sobre lo que aplicaste, lo que salió bien y lo que salió mal. Entonces, una vez que te dan esta retroalimentación, tú puedes hacer una segunda aplicación. Okay. Y la segunda ya llevas toda la experiencia de la primera. Ya te dicen lo que hay que reforzar. Exacto. Hasta EFIARTES. EFIARTES te entrega, si pasas la etapa administrativa, te entrega un documento en donde te dice por qué no te autorizó. Okay. Para que tú puedas hacer una segunda aplicación. O sea, busca siempre esa retroalimentación. Eso es sumamente valioso, entonces, porque ya sabemos precisamente, no hay que verlo como una pérdida, hay que verlo como un aprendizaje a final de cuentas. Exacto. Entonces, claridad administrativa, claridad del proyecto, saberlo comunicar pues de la manera más certera que lo pueda entender básicamente cualquier persona, estar en línea con la parte administrativa de alta en el SAT. La claridad, el pitch del elevador, que sea muy claro en pocas líneas, saber de qué va todo el proyecto también. Tener muy claro también cuánto te va a costar. Idealmente buscar integrar un equipo que pueda legitimar y volver muy sólido este proyecto. Son algunas de las recomendaciones para poder aspirar a estas convocatorias. Entonces, pues ya vemos que en realidad no es una lotería. Siguiendo los pasos correctos y leyendo correctamente las convocatorias, pues bueno, pues es muy posible acceder a ellas. Y más si sabemos que, como nos dices, bueno, hay tanto a nivel municipal, estatal, federal, entonces seguramente más de alguna podrá acomodar a tu proyecto. Ricardo, claro, pues yo quiero agradecerte mucho por todo este tiempo que nos da seguramente para hablar muchísimo más. Te quiero agradecer mucho y también agradecerles a todos por seguir estas charlas con especialistas del ecosistema de entretenimiento y de las artes en la ciudad y en el occidente del país. Pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.